de la obstrucción del intestino delgado. Y pues ayer hablábamos de la atresia yeyunoileal, junto con la del hilio meconial y la enfermedad de Hirschsprung, pues son los tres que pueden obstruir el intestino. O sea, hay que pensar en esos tres. Y continuando con el hilio meconial va a estar asociado en la mayoría de los casos, un 80-90%, con la fibrosis quística. Y pues como recordaremos, la fibrosis quística es un defecto en los transportadores de cloro que hace que las glándulas exócrinas su secreción sea como más viscosa, más espesa. Entonces, este, el, 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 las secreciones del intestino delgado van a ser más espesas, ¿no? Esta misma viscosidad va a hacer que pues se mueva, dé más trabajo de, de que o sea, da más trabajo de conseguir el tránsito intestinal normal, ¿no? Entonces, este mismo moco no solo se mueve más lento, sino también se puede impactar. Y una manera de diagnosticarla a través de la radiografía puede ser con el signo de vidrio esmerilado, que en este caso vamos a ver las burbujas de aire en la radiografía. Eh, no sé si las notan aquí. Y estas burbujas de aire van a ser como que nos van a hacer sospechar porque no van a tener niveles hidroaéreos, porque estas burbujas van a estar como que entre el contenido viscoso va a estar contenido el aire. Entonces, como el contenido no es tan, pues no sé cómo decirlo, tan líquido, no se forman esos niveles hidroaéreos, pero sí se ven las burbujitas, ¿no? Y pues eso sería todo aquí de hilo meconial. No sé si quisiera agregar algo, doctora. No, está bien. Ok. Bueno, ahora la enfermedad de Hirschsprung. Esta es un poco más complicada porque aquí lo que va a pasar es que no se van a formar, va a haber una disrupción como que en la migración de los neuro, neuroblastos, no se van a formar los plexos de Meissner y Auerbach del plexo intramural. Y pues obviamente estos plexos que se encargan como que la peristalsis normal, no se van a formar. Entonces no va a haber peristalsis. Entonces todo lo que entre ahí se va a quedar, o sea, no va a poder avanzar, ¿no? Por sí solo. Y pues este va a estar asociado al síndrome de Down o de Waardenburg y también a la enfermedad de Ondin y defectos cardiovasculares. Aquí la clínica va a ser de estreñimiento, va a haber estreñimiento. Y pues obviamente porque no pasa el contenido a través del tubo, pues obviamente no va a salir, ¿no? Y puede haber distensión abdominal y vómitos biliosos también. Y bueno, ya para acabar, como los últimos, desde la atresia duodenal, hemos visto que el vómito bilioso es como que el síntoma característico. Una vez que tenemos vómito bilioso, hay que pensar en la edad, ¿no? Si tiene menos de una semana de vida, pues entonces pensamos en una posible malformación del tubo digestivo. Entonces, en la exploración física podemos encontrar distensión, timpanismo, peristalsis de lucha, que es lo que hemos visto en los últimos padecimientos. Y pues hay que preguntarnos, ¿no? Si ya hizo popó, porque pues si está estreñido o no, pues ya podemos pensar por ejemplo, en un Hirschsprung o en otros. Si tolera la vía oral, perdón, si tolera la vía oral, si hubo polidramnios. Y bueno, pues el manejo, como ya hemos visto, aquí va a ser ayuno, pues obviamente no pasa, solo se va a quedar ahí el alimento. Se puede poner una sonda orogástrica, soluciones para mantener el equilibrio hidroeléctrico, se reponen pues las pérdidas por los vómitos. Y también hay que hacer una interconsulta a cirugía, porque pues ya sabemos, todos se van a cirugía, ¿no? Y un poco para repasar más o menos lo que habíamos visto ayer, en la radiografía si vemos dos burbujas, pues es atresia duodenal. Si vemos de 3 a 5 burbujas, esa atresia nos debe hacer sospechar atresia yeyunal. Y ya si hay más de 5 burbujas, pues es después del yeyuno la atresia o la malformación, ¿no? Y pues si encontramos ahí en el hueco pélvico, va a ser posiblemente una obstrucción parcial, y si no hay, pues es total, ¿no? Y bueno, en el caso de encontrar aire subdiafragmático, pues es un neumoperitoneo, ¿no? Obviamente eh,
pues se perforó o algo así una visera y pues está saliendo el aire, por eso va a haber aire subdiafragmático. Y aquí el lirio meconial, el vidrio esmerilado, pues obviamente no se hace pensar en él. Y algo que decían sobre el lirio meconial era que para identificar como que a qué nivel, o sea, para identificar a qué nivel estaba, había que hacer unos enemas. Y los enemas que se usaban eran unos hidrosolubres, creo que uno se llamaba gastrografin, si no me equivoco. Y este mismo enema es terapéutico, ¿no? Porque el enema puede lavar como que el moco espeso y pues solucionarlo. Y pues ya si no lo soluciona por sí solo el enema, pues sí, se manda a cirugía. Y pues obviamente hay que hacer las pruebas para fibrosis quística porque pues se asocia mucho a fibrosis quística. Y pues ya si tiene más de una semana de vida, es todo lo que vimos ayer con mi compañero Cristian. Pues en la radiografía vamos a ver si hay grano de café, puede ser un vólvulo, podemos encontrar una masa aire en el hueco pélvico. Si encontramos migajón de pan, puedes sospechar una cariasis. En el ultrasonido, si vemos una imagen en Diana, pues puede ser una invaginación o podemos encontrar una apendicitis. Si no hay datos de imagen, pero tenemos datos de sepsis, podemos pensar en una enterocolitis necrosante. O en los electrolitos, si el potasio está bajo, si hay una hipopotasemia, podemos pensar entonces en un ilio metabólico. Y pues ese ya sería todo, doctora. No sé si agrega algo más antes de las preguntas. Solo son dos. Pues, no, yo creo que puede seguir. Pues ya solo faltan las preguntas y son dos. El que quiera contestarlas. La primera es cuáles otras anomalías se asocian con la atresia esofágica. En las bacterial, ¿no? Bueno, la neumoténica, ¿no? Que son Sí, vertebral, ano, corazón, tráquea, esófago y no recuerdo las otras dos. sí, son las vertebrales, los anorrectales, cardíacas, traqueales, la R no me acuerdo qué era. Renales, 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 renales. renales y de extremidades. Y bueno, la segunda es, pues, ¿dónde encontramos el signo de vidrio esmerilado? Que lo acabo de mencionar. En el hilo meconial, ¿no? Sí, así es, en el lirio meconial. Y pues, ya eso es todo de mi parte, doctora. Pues, preguntas. Que seguimos entonces con malformaciones. Ok, doctora. Soy yo, Alejandro Alvarado Sosa. Nada más voy a... Deme un segundo y comparto. Ok. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla o no? Sí, te vemos a ti. ¿Y Ya, el PowerPoint? ya se ve. ¿Se ve en grande o en pequeño? Pequeño. A ver. ¿Y ahora? Ya está. Muy bien. Pues buenos días. Vamos a hablar acerca de malformaciones del sistema nervioso central. Ok. Incluye esta las malformaciones del cráneo. Sin embargo, mi compañero Lionel, doctora, por cierto, y compañeros, y compañeras, se le fue el internet a Lionel y me pidió que yo les haga el favor de comunicarles que no va a presentar y si lo puede dejar para una siguiente sesión. ¿Qué le iba a Y tocar a él? en deformaciones del cráneo, me parece. Ok. Que era Está muy bien. poca, es corta su parte, entonces le dije que no había problema. Creo que él vive solo, entonces se le fue la luz y estaba buscando cómo. Sí, Conectar. sí, claro. Entonces no va a estar en la clase tampoco hoy. No va a estar. ¿Quién Y, es? ¿Me ajá, dices su nombre otra vez, por favor?
Lionel. Sí, su apellido no recuerdo cómo se apellidaba. Es el otro grupo, ¿verdad? No es de tu grupo. Sí, es del H. Leonel. Ay, ¿cómo se llama? Sí, es Camilla Pereira. Sí, Ok, está bien. bueno, pues ya sin más, vamos a empezar. Ok. Básicamente lo que vamos a ver ahorita conmigo es, solamente quiero que vean esta imagen y la siguiente. De estos dos vamos a hablar hoy. No se los voy a explicar todavía, simplemente una imagen vale más que 1000 palabras a veces. Algunos conceptos que hay que tener en cuenta. No es fisiología, yo sé. Tampoco es clase de anatomía, es pediatría. Pero creo que tomar los conceptos básicos nos va a ayudar a comprender de qué estamos o con qué nos vamos a encontrar ahorita en esos términos, ¿no? Y que relativamente es fácil. Por ejemplo, las meninges. Si ustedes se acuerdan, pues el cerebro tiene meninges para cubrirse de agresiones físicas, tóxicos, bacterias y también para mantener un ambiente pues un poco hermético, ¿no? Y además de la producción de líquido que tiene como el líquido cefalorraquídeo, otro concepto es el sistema nervioso central. Cualquier cosa, el sistema nervioso central, eh, el cerebro y la médula espinal, ¿no? Se pueden expresar, o sea, tú los ves afuera en el paciente y se expresan, o sea, o sea, se expresan en el exterior, por ejemplo, en el nervio óptico, ¿sí? El nervio óptico, o sea, el ojo es una extensión del cerebro, por así decirlo. Entonces, esto es muy importante para tener en cuenta la clínica, o sea, cómo se dan los procesos de enfermedad. Tubo neural es otro concepto que no es embriología, pero vale la pena recordarlo. Mielo es médula, hidro, agua, y DTN, que es una palabra utilizada para mencionar defectos de tubo neural. Entonces, como se habrán dado cuenta, la presentación se llama malformaciones del sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué meter DTN? Bueno, el tubo neural pues es una estructura embriológica. Si se acuerdan en embriología, pues este cierra en la semana 3, 4 y se va formando a través de células pluripotenciales, multipotenciales, entre otras cosas que pues obviamente a partir de este tipo de células que son especializadas van formando el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, como aquí podemos ver. Y por ejemplo, el ectodermo te va a dar lo que es el cráneo y te va a dar toda la parte del raquis, la médula también, y obviamente el sistema nervioso central. El mesodermo, por ejemplo, es músculo esquelético y el endodermo es más que nada glandular y visceral, ¿no? Entonces, aquí con esta imagen es suficiente porque de esto trata la plática. Cualquier cosa que impida su correcto pues funcionamiento y cierre, si lo van viendo secuencialmente la imagen, se va desde la placa neural, el surco, y se cierra en el tubo neural. En cualquier factor que influya en su correcto desarrollo va a generar una consecuencia, ¿sí? Todo tiene una consecuencia, se llama ley de acción-reacción, es física, pero aquí en específico, si tú cualquier cosa que se hagan por fuerzas moleculares, genéticas, ambientales, que ahorita vamos a ver la epidemiología, puede generar manifestaciones visibles y a veces no visibles en este caso en pediátricos. El cierre del tubo neural se da a la semana 3, 4. ¿Es importante esto? ¿O por qué lo pongo? Sí es importante porque 3 o 4 semanas son 7, 14, 20, 28 días, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver esto, no? Lo que pasa es que la mayoría de o sea, cuando la mujer se embaraza, pues en el periodo, ¿no? ¿Se acuerdan de organogénesis y todo eso que empieza la embriología? La mayoría de los embarazos, el 50% según algunas estadísticas, no son planeados. ¿Y qué creen? Pues como no son planeados, la mayoría de las mujeres que se embarazan
en aproximadamente el 60%, 70% tienen déficit déficit nutricional, y entre este déficit nutricional hay muchos compuestos, pero un específico que nos va a servir mencionar hoy de mucha importancia es la vitamina B9 o el ácido fólico o el folato. Entonces, digamos que si te estoy diciendo que de 10 mujeres, 6, 7 no están suficientemente nutridas, ¿no? Aparte, no sabes tú en la condición socioeconómica en la que están, o si viven en una etnia muy dispersa en México o en cualquier otra parte del mundo, y aparte las posibilidades de adquirir nutrición, ¿sí? Porque alimentación es lo mismo que nutrición. Esto genera que, y aparte que los embarazos no son planeados, cuando se dan cuenta de que hay un embarazo, ya es muy tarde. Y esto que está aquí en esta diapositiva, a la semana 3, 4, ya se habrá cerrado, o no cerrado, o quién sabe qué le habrá pasado, pero fue una consecuencia, fue un efecto, y alguna causa tuvo que haberlo hecho, en este caso, pues obviamente el embarazo, ¿no? Pero si no hay las condiciones apropiadas en las cuales se dé el cierre del tubo neural, obviamente se puede salir de control y generar repercusiones como las que vamos a mencionar en esta ponencia. Epidemiología y etiología, pues es multifactorial y poco conocida, la verdad. Libros, artículos, expertos, creo que es un acto de humildad de la medicina igual, decir que a veces pues no sabemos del 100%, obviamente. Sin embargo, hay relaciones y correlaciones. Se ha visto que puede ser ambiental, genético, alimentario, en genético, especialmente en un gen que es del afolato, que impide su correcta utilización de la vitamina B9, que es muy rara, la verdad, pero sí sucede. Amplio espectro de manifestaciones clínicas y el pronóstico, es decir, cómo vas a terminar en este caso, el pediatra. Y pues varía de acuerdo con su origen en el momento de desarrollo embriofetal y la expresividad. Acá hay una pequeña gráfica. La espina bífida, ¿sí? Puede ser el encefalocele o la anencefalia. Yo estoy hablando nada más de espina bífida. Ojo, la anencefalia no la estamos viendo. Encefalocele tampoco lo estamos viendo. Pero debido a que son del ectodermo, también un defecto del tubo neural se puede dar y puede generar anencefalia y oncefalocele, que no lo estamos viendo hoy, sino espina bífida. ¿Y por qué espina bífida? Pues es el más prevalente y incidente, ¿no? 75% de los casos son de espina bífida, al menos en México, de 5 a 10 mil casos. Entonces, debido a eso y la incertidumbre que pues no sabes realmente cómo, si es por un gen o si es porque por la dieta se ha visto, se ha correlacionado, por la deficiencia de vitamina B9, pues una de las cosas más prácticas y más seguras que hacen sentir bien o que hacen dar un sentimiento de seguridad a todas las naciones internacionales y nacionales es la prevención. ¿De qué? Pues de un medicamento que se llama ácido fólico o vitamina B9. Sí, es importante porque hay que recordar en el embarazo fueron cambios hematológicos, cambios vasculares, cambios de glandulares, de todo tipo, aumento en la proliferación celular, incluso en el niño. Obviamente, ¿no? Porque es un ser pluripotencial y necesitan las células todo tipo de insumo, ¿sí? Y este insumo lo sacas del ADN y todas las cosas que se sintetizan. Entonces, resulta que el ácido fólico o la vitamina B9 funge como una coenzima, ¿no? Para la síntesis de algunos productos que ayudan al final de cuentas a sintetizar ADN y sintetizar células, o sea, de lo que estamos compuestos. Y pues la prevención se da que en 3 meses previos al embarazo o a la planificación del embarazo, súper importante aquí la medicina preventiva y más que nada, pues nosotros, ¿no? Como en primer nivel de atención que somos
básicamente la primera entrada a mucha gente, y en algún futuro lo vamos a hacer en las comunidades. Pues es eso, ¿no? Que yo sé que es otras cosas que la medicina no puede englobar, como la educación de la persona, como la ética, como un montón de cosas, ¿no? La inteligencia, un montón de cosas que la medicina se le escapa. Y ok, te pueden a ti te pueden decir 3 meses previos que ingieras, ¿no? 0.4 miligramos de ácido fólico, pero pues eso ya va a depender de la persona. Sin embargo, se sabe que una prevención de 3 meses previos, incluso 3 meses después de que se dé la concepción, va a prevenir hasta un 70 o un 90% los casos de que obviamente del tubo neural que vimos se dé una deformación, ¿no? Porque eso estamos viendo, malformaciones del sistema nervioso central, una deformación del tubo neural. En 1998 más o menos no había una regulación como tal, ¿no? Hasta que se ve, porque según las estadísticas, de 1000 niños que nacían, uno iba a salir con defecto de tubo neural, ya sea una anencefalia, como lo estamos viendo acá, un encefalocele, espina bífida. Pero a partir de los 90 y todos, de los 2000 ya se implementó como regla la prevención de 3 meses antes de 0.4 miligramos de ácido fólico y 3 meses después. Y además hicieron una nota de que si además tú tienes como madre, o tal vez si no has sido madre, pero en tu familia hay factores de riesgo hereditarios de defectos del tubo neural, esto ya no va a ser 0.4 miligramos, sino va a ser 4 miligramos. Solamente en las mujeres que tengan un factor de riesgo incrementado hereditario familiar. Y pues básicamente esto lo dice todo. Normalmente pues la médula está dentro del canal raquídeo y las vértebras lo protegen, ¿cierto? Y las vértebras y todo eso y el sistema nervioso viene del ectodermo. El rollo está en que si las láminas y todo, los pedículos y todo se deforman, que al final de cuentas viene desde la semana 3 o 4, que ya lo vimos, desde ahí se gesta la patogénesis, pues puede ser que o los cuerpos vertebrales no se cierren y salgan las capas de la médula espinal, que es el sistema nervioso central, dura madre y aracnoides, ¿sí? Y eso se llama meningocele. ¿Por qué? Porque solamente ocupa las meninges, ¿sí? Se da por un defecto en el cierre del raquis y posterior protrusión de pues estas capas medulares. Esa es la menos común, ¿no? Y la más severa es la mielomeningocele. O sea, es lo mismo que la anterior, pero agreguémosle mielo. Y mielo ya vimos en conceptos que se trata de médula. Y médula, pues básicamente es sistema nervioso, igual que sus componentes de extras, ¿no? Lo que pasa aquí que es más severo porque salen incluso los nervios. Y pues la médula espinal ya vimos que es donde se regula la mayoría de las cosas y funciones motoras del cuerpo. Entonces no es de extrañar que va a dar mayores síntomas, mayores complicaciones y un montón de repercusiones obviamente para el pediatra. Hay una versión que no ni protruye las meninges ni protruye la médula. Simplemente se queda oculta, ¿no? Le dicen espina bífida oculta. Y tú lo puedes, o sea, puede pasar asintomático. Esto no lo vamos a ver, pero nada más aquí como para mencionar la segunda imagen. Es la más común y es la menos severa, es la más liviana, por así decirlo. A veces se presenta como un tinte o puede ser pelo o algún abultamiento. Y cada una va a depender, o sea, cada una tiene obviamente diferente tratamiento y pues diferente curso clínico. El mielo, meningocele, pues es más grave, ya lo vimos, 1 en 4000 recién nacidos vivos. Ya dije que protruye la médula espinal y meninges, cubierta de meningia frágil, manifestaciones, incontinencia vesical, rectal, ¿sí?
anestesia perianal, parálisis flácida, deformidades en extremidad inferior. No es de asombrarse que estas manifestaciones ya sabemos de dónde o cómo están relacionadas. ¿Por qué? Porque está el sistema nervioso central siendo afectado. Esta en específico se relaciona con malformación de Chiari 2, que es un defecto congénito en el cual pues se forma el encéfalo incorrectamente y aplasta aplasta el encéfalo y aparte tiene otras muchas malformaciones. Es un poco complicado el mielomeningocele, porque el tratamiento tiene que ser inmediato, o sea, casi inmediato, ¿no? Y obviamente un equipo multidisciplinario y rehabilitación posterior. El meningo, pues, es una prominencia de meninges, nada más, dura madre y aracnoides, y pues obviamente un poco de líquido cefalorraquídeo. Hay variantes, no es tanto como la imagen que les mostré, tan bonita y todo, porque no es así, ¿no? Pero es nada más para ilustrar. Suelen estar recubiertos por la piel y no representar un riesgo inmediato para el paciente, pero es necesaria una exploración completa. La evaluación de síntomas neurológicos es la clave, ¿no? Sistema nervioso central. Función fecal, igual. Vesical y anomalías del tracto genital. Se recomienda realizar ultrasonografía transfontanelar, tomografía craneal y cerebral. El diagnóstico, pues antes de decirles cómo es, se localiza más frecuentemente en lumbosacro que la espina bífida. Sí, te puede dar en la cabeza, en la encefalia, o sea, te puede dar en diferentes partes de la columna, ¿no? De todo el sistema nervioso central, pero la que nos estamos enfocando hoy es defectos del tubo neural, específicamente espina bífida. Y se le dice bífida porque es bífes es de dos, de división. Entonces está dividida, por así decirlo, el raquis y por eso sale o protruye el contenido que no debería estar allá. Puede ser diagnosticado durante el embarazo o tras el nacimiento del bebé. Pues bueno, para el diagnóstico se requiere una ultrasonografía en primer trimestre y la alfa-fetoproteína en suero materno. La alfa-fetoproteína solamente la produce el feto, obviamente, y en adultos se utiliza pues para cáncer, ¿no? Sin embargo, pues si hay mayores niveles elevados de alfa-fetoproteína, habría que ver que algo está sucediendo ahí. Algo se está escapando del bebé al suero materno y puede ser ayudar, ¿no? A considerar diferenciales también. Esta es una esquema que me gustó de unos compañeros que estaban en las diapositivas en el Teams y pues decidí agarrarlo. Al final noto la bibliografía de quiénes son los autores. El abordaje prenatal y postnatal. Bueno, el prenatal, mujer embarazada, que es, pues obviamente con ultrasonido, sospecho espina bífida y... Ay, ¿se quitó mi presentación? Sí, sí se quitó. A ver, denme un momento. ¿Y ahora se ve? No, todavía. Ya. Solo necesitas ponerle presentación. Ya está listo. Ya está, pero no te oímos. Creo que tienes apagado el micrófono. Sí, ok, ya está. Ya está, una disculpa. Abrir la cámara. Bueno, la cámara la voy a dejar así por el momento, porque... A ver, ok,
Espero que así se vea. Ya. Bueno, el abordaje prenatal rápidamente es, si sospechas espina bífida, sí, en la semana 16-18 se mide la alfa-fetoproteína, que es esto que vimos. Pues obviamente es la ultrasonografía, si se confirma, pues obviamente se programa la cesárea. Si no, pues se continúa el embarazo normal. La amniocentesis solamente se utiliza cuando el AFP está elevado, pero no confirma con ultrasonografía. Se valora la acetilcolinesterasa y la alfa-fetoproteína. El abordaje post, pues obviamente es un recién nacido con probable defecto de tubo neural. Hay estigmas, en el RX se puede ver, pues se puede descartar o se puede mantener como sospechoso y iniciar una resonancia magnética y una espina bífida oculta, evaluación postquirúrgica. Si hay un bulto, pues obviamente hay que ver si tiene fuga, si es cerrado, abierto, y depende de la presentación, como les mencioné en la epidemiología, es variado, ¿no? Y de acuerdo a eso se decide si es urgencia menor, urgencia mayor, si se hace cirugía, si se hace profilaxis antimicrobiana, y pues la evaluación postquirúrgica. Y pues nada, aquí hay una foto. Cuando hay piel, no hay tanta prisa, ¿no?, por operar cuando la piel está íntegra. Cuando la piel no existe, como en el caso del mielomeningocele, esa es una cirugía y de relativa urgencia, lo más urgente posible. Así es, doctora. Muy bien. Bueno, sigamos. Ahora la hidrocefalia. ¿Y cómo está esto, no? O sea, ¿cómo es que, o por qué se mete hidrocefalia dentro de esto? Ok, se mete porque no es como tal un defecto del tubo neural, quiero que quede claro, no es un defecto del tubo neural, sin embargo entra por dentro del tema porque pues incluye las estructuras del sistema nervioso central, en este caso pues el contenido del líquido cefalorraquídeo. Pues nada, la hidrocefalia son trastornos, ¿no? No es uno, porque son varias causas que lo hacen, pero deriva de la alteración de la circulación y o de la absorción de un aumento en su producción. Así quiero prender la cámara para que... Ok, creo que así lo ven. Ok. Entonces, nada más quiero saber si lo están viendo bien y me escuchan bien. Sí, estamos bien, está bien todo. Ok, entonces, nada más para recordar brevemente, si vemos en esta imagen, pues es el encéfalo, tiene ahí un corte y obviamente tiene los plexos coroides, los ventrículos y todo el sistema de conducción del líquido cefalorraquídeo. Hay que recordar igual, o sea, brevemente, el líquido cefalorraquídeo es un líquido ultrafiltrado similar al plasma, que es útil para proteger al encéfalo, es útil para amortiguarlo, para lubricarlo, para ejercer las presiones que tiene desde que fluye el líquido desde la médula hasta el encéfalo. Pues es un líquido bastante claro, ¿no? Incluso en los laboratorios cuando lo sacan es un líquido como agua purificada casi. Ya el contenido de eso es tema de otra plática, sin embargo se producen en los plexos coroides, los ventrículos, son dos laterales por si recuerdan, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Se producen en los dos, uno en cada parte del encéfalo. En los plexos coroides se producen y en total hay un circulante de 150 mililitros aproximadamente. Y bajan a través de los acueductos, circulan, recirculan, lubrican y todo. Todo está bien hasta que ocurre algo que o bloquea su flujo, ¿sí? O hace que, o no lo bloquea, pero disminuye su reabsorción, porque se reabsorben, recordémoslo. Cuando sube de nuevo, sigan la imagen, se reabsorbe en los senos cavernosos, pasa al sistema venoso, en la vena yugular interna y se vuelve ahí de nuevo el sistema el venoso, ¿no? General. Entonces,
cualquier cosa que produzca algo que no sea como deba ser su función, pues va a producir una deficiente reabsorción, una obstrucción, un incremento. Entonces, esto es importante porque si vemos en este cráneo, tú si aumentas el líquido que está allá, de acuerdo a la teoría de Monroe-Kelly, por si alguien se acuerda, nomás para rápidamente, hay 3 componentes, ¿no? El parenquimatoso, o sea, el encéfalo, el tejido cerebral. Está también la sangre. El parénquima es como el 80%, la sangre es como el 5%, el 10%, y el líquido cefalorraquídeo entre el 5 y el 10% también, depende de varias bibliografías. Entonces, si estamos hablando de que son trastornos derivados de la alteración de la circulación y o la absorción del líquido cefalorraquídeo o de aumento de su producción, cualquier cosa que aumente los ventrículos cerebrales, como son como unos globitos, pues obviamente va a distender y va a desplazar algunas otras estructuras. ¿Cuáles otras estructuras? Ya lo mencioné, encéfalo, o sea, tejido cerebral, o en caso de que se den hemorragias, ¿no? Sangre. Por eso es importante ver entonces en dónde y en qué punto se puede bloquear, qué tipos hay, por qué se producen y cómo yo podría bajar la presión intracraneal, ¿no? Bueno, que eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Pues básicamente los tipos más comunes de hidrocefalia, ya sin alargarnos tanto, es la no comunicante, porque no comunica, se obstruye, y la comunicante, ¿sí? Que es la que no obstructiva, es un juego de palabras. Y hay unas dos muy extrañas que lo mencionan los textos, pero dicen que son raras. Sí se presentan, pero son raras. Ex vacuo, que es un agrandamiento ventricular secundario a la pérdida focal o diseminada de tejido cerebral. Y la hidrocefalia hipersecretora, que es una rara condición asociada con papiloma de plexos coroides. Puedes detener un pues poco aquí tenemos detén el anterior, sí. por favor. Aquí en la comunicante, pues, no, en este cuadrito que tienes acá, creo que tienes un error. El drenaje interno del líquido cefalorraquídeo ventricular. O sea, la no comunicante está relacionada con un exceso en la producción y una disminución en la reabsorción. Produce una hidrocefalia, o sea, se está produciendo mucho y no se está reabsorbiendo en la misma proporción en la que se está produciendo. Ya, y la comunicante pues es una obstrucción a cualquier nivel, una obstrucción física, ¿no? Puede ser un tumor, pueden ser adherencias, puede ser una hemorragia, que los glóbulos rojos se apelotonen allá y se produzca una hidrocefalia, como en el caso de las hemorragias intraventriculares que vimos que son del prematuro, que se producen por hipoxia, o del recién nacido con encefalopatía hipóxica. Eso puede provocar una hidrocefalia. Es mecánico. La hidrocefalia ex vacuo se refiere a que cuando hay daño, por ejemplo, que por una cirugía se pierda parte del parénquima encefálico, entonces se crecen los ventrículos a un tamaño más de lo normal, pero solamente está compensando el volumen dentro de la cabeza. Igual cuando hay cuando hay daño por algún infarto cerebral o algo que dañe la masa, entonces hay un crecimiento del líquido, pero solamente es compensatorio para mantener las mismas presiones dentro del cerebro, porque la presión del líquido cefalorraquídeo tiene mucho que ver con las presiones dentro de los vasos sanguíneos. Y esa es la importancia de mantener una buena presión intracraneal, porque a mayor presión disminuye la entrada de sangre y disminuye el flujo. Eso es lo que se cuida. Y además, esas presiones pueden herniar el cerebro de un lado lateral o enclavar dentro del conducto cervical a través de la médula y provocar paro respiratorio y provocar la muerte. Entonces tenemos esas dos. Una, mantener una buena perfusión cerebral y evitar herniaciones que nos causen infartos o muertes de partes del cerebro. Y
y en casos más fuertes son provocadoras de muerte cerebral, el incremento de la presión dentro del cráneo. Los niños pues tienen el mecanismo protector de que las estructuras no están cerradas y en lugar de aumentar mucho esas presiones, lo que ocurre es que crece la cabeza. Podemos ver algún adulto que tenga hidrocefalia, pues nunca le va a crecer la cabeza como cuando ocurre en la época de la lactancia, pero la probabilidad de presentar síntomas más tempranos los tiene y la muerte y la herniación se da más porque no tiene espacio el cerebro para crecer. Sí, doctora. Muchas gracias por eso, porque básicamente es lo que iba igual a decir un poquito más adelante y ya dijo varias respuestas de mis preguntas. Es No que me lo que digas, dijo, ya lo que lo dijo que... fue muy acertado. Es que de verdad, es que son esas las complicaciones mayores y la relevancia del porqué de la hidrocefalia, ¿no? Y pues bueno, eso es el Fragnetter, un libro muy conocido, ¿no? Me gusta cómo lo plasma. Y ahí se ven los ventrículos, el tejido cerebral, cómo se va hipertrofando, o sea, la ventriculomegalia, ¿no? Y ahí, o sea, en las fases del pediatra podemos ver, hay un signo que se llama signos de sol naciente, o de puesta del sol igual le llaman, que es, por ejemplo, los ojos, se le ve más las escleras que realmente el iris, ¿no? Y entonces es como el sol que va cayendo en la puesta del sol, los ojos así se quedan para abajo, por la presión y por muchas cosas que está moviendo el encéfalo y el nervio y obviamente el ojo, ¿no? La comprensión del sistema nervioso. Y pues nada, te mencionan aquí algunos sitios de obstrucción más frecuentes y ahí podemos ver que está el interventricular, que es el de Monroe, o puede ser el de Silvio, o puede ser el de Lushka o de Magendie, ¿no? En cualquiera de estos sitios se puede obstruir, en caso de que sea obstructivo, claro. Sí. Si dejas esta figura, se puede ver cómo el espacio del ventrículo, el que tienes, donde están los ventrículos pequeños, es el tamaño normal, ¿no? En la proporción entre lo que es encéfalo y lo que son los ventrículos. Mientras que en la otra, en el niño con hidrocefalia, vean cómo el parénquima cerebral se comprime contra sí mismo y lo que es la corteza se daña porque la corteza pega directamente con la bóveda craneal y la circulación se ve más comprometida. Entonces, el niño que no se maneja tempranamente tiene riesgo de atrofia cortical agregada, ¿no? O sea, además no solamente va a tener ahora el daño, pues si estamos hablando de un mielomeningocele o de cualquier tipo, aparte de las otras consecuencias que tiene la patología de fondo, la misma hidrocefalia va a provocar una atrofia cortical y daño a las estructuras craneales y eso va pues, a hacer retraso mental y convulsiones y más alteraciones neurológicas de las que ya tenía por la propia enfermedad que provocó la hidrocefalia. Es correcto, doctora. Y de hecho algunas, pues, o sea, se sabe en la literatura, ¿no? Que esto puede a veces pasar asintomático en algunos pacientes o a veces no se le da la atención por parte de la familia, por cualquier variable que quieran. Pero si esto no se trata, pues como dijo la doctora, al final de cuentas se va a ver repercutido la habilidad cognitiva, motriz del paciente y un montón de otras cosas, repercusiones más que nada del sistema nervioso. O sea, La todo, ¿no? hidrocefalia a nivel pediátrico no puede quedarse asintomática. Siempre va a dar síntomas. Tal vez lo que quieras decir es que no se detecte tan tempranamente y cuando venga a dar síntomas, pues ya tiene lesión encefálica. Por eso es muy importante, así como cuidamos peso, talla en las valoraciones durante el primer año de vida, hay que cuidar el perímetro cefálico para Ajá. detección temprana. Sí, exacto. Creo que la sintomática se daba más en adultos más que nada. Lo puedes adquirir, obviamente la hidrocefalia puede ser congénita o puede ser ya en la vida, hay igual la hidrocefalia de adultos. Y creo que sí quise decir en la variante de Quizás que la adultos. sintomática sea la no comunicante. Sí, doctora. Perdón, la comunicante.
activa, la comunicante, la no comunicante. Ay, ya me revolví acá. No, sí, sí le capté el concepto. La que se produce más, o sea, que no hay ninguna obstrucción, se está produciendo más líquido, se está reabsorbiendo menos y alcanza un equilibrio. O sea, no, llega un momento que aunque tiene más líquido, está equilibrado, se acostumbra el cerebro. Entonces, cuando hacen una tomografía, se ve que el volumen del líquido es mayor de lo que debería tener y la persona está asintomática porque de alguna manera lo logró compensar, porque no siguió. Si no compensa la absorción al exceso de producción, a la larga va a dar síntomas. No sé si me expliqué Sí, bien. Que hay personas que podrían tener un mayor contenido de líquido cefalorraquídeo y no dar manifestaciones porque está compensado, no incrementa conforme pasan los días del tiempo, sino que están manejando un volumen más de lo debido, nada más. Desde el así momento es. que manejen más y esto persista a lo largo del tiempo, tiene que dar síntomas, no puede quedar asintomático. Ujú. Y pues bueno, las causas de hidrocefalia pediátrica al menos son, puede ser adquirida eh, o congénita, ¿no? O del desarrollo. La inflamatoria puede ser neoplásica, vascular, entre igual las congénitas o el desarrollo como estenosis acueductal congénita, malformación de Chiari-2, malformaciones de la fosa posterior, de Monroe, malformaciones del cerebelo, ¿no? Como hay una que se llama Dandy, me parece, es una malformación que ahorita vamos a ver. Y pues hay tantas causas que al final de cuentas, pues nada más queda estudiarlas, checarlas. El diagnóstico, pues depende si es niño menor de 2 años o mayor a 2 años. El incremento acelerado en menor de 2 años, el incremento acelerado del perímetro cefálico. Por eso se checa siempre en revisión primaria, ¿no? El primer nivel de salud siempre les miden el perímetro cefálico y todo eso, incluso los pediatras, obviamente. Bueno, es de 0 a 3 meses, 2 centímetros por mes. De 3 a 6 meses, 1 centímetro por mes, y mayor a 6 meses, 0.5 centímetros mes. Fontanelas abombadas, así como está en la imagen. O sea, ese bebé, o sea, así a simple vista, no, no parece que tenga un perímetro cefálico normal. Habría que medirlo, ¿no? Tardan más en presentar síntomas y signos neurológicos, por lo que dijo la doctora, que porque no se ha cerrado la bóveda craneal, no se han cerrado bien las fisuras y todo, pues puede compensar y puede expandirse. En niño mayor de 2 años, pues obviamente aquí síntomas y signos un poquito más pronunciados que en un niño que no ha cerrado la bóveda craneana, como cefaleas, náuseas, vómitos, letargia, anorexia, papiledema, ¿sí? Inflamación del disco óptico, porque recuerde que ahí está el disco óptico, está básicamente conectado con el nervio óptico que llega al encéfalo, y el encéfalo es el que se está obviamente poco a poco desplazándose, y si se mueve algo es un poco complicado. Parálisis puede haber del nervio del par craneal 6 o Cushing, ¿no? Una hipotensión, puede ser bradicardia y pues alteración del patrón respiratorio. El diagnóstico básicamente es neuroimagen, TAC o ultrasonografía transfontanelar, menor a 6 meses, ¿no? Menores a 6 meses. Y pues obviamente la obstrucción comunicante, se ven la ventriculomegalia y la no comunicante. Y en el ex vacuo, pues la atrofia cortical se ven, y el crecimiento de espacio subaracnoideo y ventricular en estas tomografías. Y pues principales síntomas y signos, pues ya vimos, ¿no? Cefalea matutina, vómito, hiperreflexia, parálisis, un edema papilar, un incremento anormal del perímetro cefálico, algo que nos diga que su cabecita no está incrementando más, o síntomas neurológicos. ¿Por qué neurológicos? Pues porque ¿dónde están los ventrículos, no? En el encéfalo, y el encéfalo va a comprimir centros del vómito, centros de la respiración, del centro vasomotor. Entonces vas asociando. No se diagnostica con clínica, claro que no, pero ayuda bastante. Entonces, digamos, vómitos y algún tipo de
no sé, papiledema en el examen clínico, en el examen físico, pues pueden ser sugestivos, ¿no? Y pues algunos sugestivos igual, frente amplia, ojo sol naciente, como el que les mostré, fontanelas abiertas, abombada, transluminación, aumento de la velocidad de crecimiento de la presión craneal, dilatación de las venas, Babinski. Entonces la presión craneal, todos estos igual, si se dan cuenta, las manifestaciones son porque, como, o sea, lo dijo la doctora, ¿no? La presión de perfusión cerebral, que si se acuerdan era la presión intracraneal, pues más que nada la presión arterial media menos la presión intracraneal, ¿sí? Entonces, tu presión arterial media, al menos en adultos, era de 90 más o menos en promedio, ¿no? No es tan exacto, es como que digamos que 120, 80, no es tan exacto, varía de cada persona, pero un promedio, ¿no? Y a esto se le resta el peak presión intracraneal, que es de 6 a 12 en adultos, pero en niños es de 3 a 5. Da igual, son 10 de diferencia. No debe de caer la presión, la PPC, presión de perfusión cerebral. O sea, la presión con la cual la sangre entra a tu encéfalo y a tus neuronas y las nutre para que tú puedas percibir tu ambiente y puedas estar vivo. Si esto se mantiene entre 60 70, está muy bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si aumenta alguno o disminuye la PAM, presión arterial media, o disminuye o aumenta la PIC? Y la PIC, ¿cómo la podemos aumentar? Con, por ejemplo, una hidrocefalia gravísima, ¿no? Entonces, conforme más va aumentando, va compensando hasta que llega un punto en el cual va compensando, moviendo estructuras, de acuerdo aquí a la teoría de Monro-Kelly que ya habíamos visto. Y si tú desplazas estructuras, vas a tener en tu encéfalo el grupo neuronal. Si tú lo estimulas en laboratorio, boom, crea un efecto. Y lo mismo si está adentro de tu cráneo. Si pones un limón adentro o desplazas con líquido o ejerces presión, creas una causa y te da un efecto en el mundo material, o sea, en esto que ves acá, ya sea que tenga, no sé, una parálisis, un papiledema, un Cushing. Entonces, eso es importante porque si no hay presión de perfusión cerebral, al final de cuentas, disminuye el riego sanguíneo al cerebro. Hay hipoxia, daño mitocondrial, daño, disfunción celular, muerte, ¿no? En el peor de los casos que no, esperemos que no se llegue hasta ahí y se diagnostique tan pronto y rápido, identificando los síntomas y los signos. Pues hidrocefalia. Para completar esto, regrésala, por favor. Me gusta mucho cómo lo pones y eso creo que debe quedar siempre, tener siempre en mente que en el espacio cerrado, esa relación entre encéfalo, sangre y líquido cefalorraquídeo es muy importante y no debe perderse. Es tal el poder amortiguador del líquido cefalorraquídeo que cuando hay un accidente, cuando hay una hemorragia, cualquier lesión que aumente el líquido como una inflamación cerebral, el líquido cefalorraquídeo se hace chiquitito. Después de un accidente, cuando hay un golpe y hay una inflamación, independientemente del sitio donde esté, cuando toman las tomografías, los ventrículos están pequeños. ¿Y por qué se hacen pequeños? Porque la inflamación que se está dando a nivel del cerebro está ocupando un espacio y un volumen. Y lo que quieren es mantener una presión dentro del cerebro normal. Entonces los líquidos, se hacen chiquititos los ventrículos para compensar como un mecanismo de amortiguación. Y eso, cuando se ven en la imagen que los ventrículos están pequeños, se habla que hay un edema cerebral importante. Tan es así que hace que el líquido enseguidamente se absorbe lo que hay. En las terminaciones aracnoideas se van jalando más el líquido y se para la producción, bueno, quizás no se para al 0%, pero ya no se produce tal, porque no se requiere en ese momento para ayudar a compensar el cerebro. Así es, doctora. Entonces, en esta que tienes acá se ve muy claro que en los niños menores de 2 años, hasta menores de 1 año,
no tiene síntomas. La única guía que podemos tener es la medición del perímetro cefálico. Mientras en los más grandecitos, cuando ya se cerraron las fontanelas, entonces sí que ya no vamos a ver ese crecimiento tan grande que solo se ve en la época de la lactancia. Entonces ya nos da unas manifestaciones que son secundarias al aumento de la presión intracraneal. Perfecto. Muy claro, doctora. Gracias. Bueno, hidrocefalia comunicante, ya sí lo habíamos visto, pero algunas causas, la condroplasia, por ejemplo, ¿no? La impresión basilar, higroma subdural benigno, papiloma de plexos coroides, infiltración tumoral, meningitis posthemorrágica, algo que inflame y que deje de absorber correctamente o que aumente su producción, que es rara, ¿no? Y pues esa es la que con mayor frecuencia se presenta. Aquí podemos ver las tomografías y algunas resonancias donde están los ventrículos dilatados. No es normal. De hecho, para diagnosticarlo se utiliza un índice, ¿no? Pero eso lo ven los radiólogos, no es tanto de aquí, por eso no lo mencioné. Que medían si tenía mayor a 2 centímetros en el ventrículo. Son técnicas más especializadas y más que nada de imagen. La hidrocefalia no comunicante, pues esta, como no comunica, se dice que es obstructiva porque obstruye. Y entonces aquí podemos ver el Dandy Walker que les comenté, o el Chiari tipo 1 o tipo 2, ¿no? Que es una malformación del cerebelo y bloquea obviamente aquí el acueducto de Silvio, o puede ser el de Lushka o los de Magendie. Y pues obviamente hay estenosis, infecciones, etcétera, etcétera. El tratamiento, bueno, depende de la causa, como ya había yo mencionado, y se debe hacer una cirugía hasta administración farmacológica. ¿Cuál? De acetazolamida o furosemida, que son diuréticos. ¿Para qué? Para eliminar el exceso de líquido. Sin embargo, pues obviamente se prefiere que sea más rápido colocando un instrumento como lo que vemos aquí en la imagen de arriba, que es una válvula que sí llega hasta el abdomen del niño. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Si ven la radiografía que está arriba, no la tomografía, la radiografía, se mete y se inserta en los ventrículos, dependiendo del abordaje del cirujano, que no es el tema de aquí, pero pues bueno, lo que hace eso es que se reabsorbe, es una válvula unidireccional y se abre obviamente cuando la compuerta alcanza una presión específica, que es la que está dentro de los ventrículos. Y esto se deriva a través de un reservorio al peritoneo. ¿Cómo? Sí, al peritoneo. Porque les dije que el líquido cefalorraquídeo es un filtrado ultraplasmático, igualito como el que se encuentra en tu peritoneo y en el espacio pericárdico, en el espacio pleural, igualita composición. Unas cositas de menos, unas cositas de más, pero es similar. Entonces, si tú lo pones allá, básicamente es la misma composición del líquido y se reabsorbe de esa manera en tu peritoneo y lo vuelves a tu circulación general. Obviamente, esto tiene complicaciones porque estamos hablando de que tienes que hacer una invasión y pues se puede dar infecciones, ¿no? Como la meningitis, una ventriculitis, obstrucción mecánica, peritonitis, puede dar ascitis, ¿sí? Puede dar quistes abdominales, hernias, migración. Y no solamente en el peritoneo se puede dar, sino que se puede meter en las aurículas, en las aurículas del corazón o en la pleura, pero no se hace porque obviamente es un poquito más complicado y dependiendo igual del caso. Dependiendo del caso del pediatra, se va a ver en cuál se pone. Esto se llama una válvula, una derivación, así le dicen, ventrículo peritoneal, BP. Y aquí está la presión intracraneal que les había mencionado. En niños de 3 a 7, neonatos es diferente. Y pues aquí están unas tomografías donde se puede ver cómo los ventrículos ensanchados o grandes con ventriculomegalia, después de meter la válvula y de hacer obviamente la absorción del líquido, disminuye su volumen brutalmente, radicalmente, en cuestión de horas, minutos, si acaso. Y esto es básicamente el drenaje externo con peritoneo que se tiene que hacer y se mide las presiones. Nada más los puse porque me pareció interesante. No les voy a mencionar las partes, ni cómo se pone, ni cuánto, pero pues nada más quiero que lo vean.
Y pues aquí se ve antes de la derivación ventrículo-peritoneal, que es la más frecuente, claro que les dije. El exceso de líquido cefalorraquídeo de los ventrículos disminuye la presión, todo vuelve a la normalidad en su cavidad, ¿no? En su cavidad. Y pues los estudios han dicho, oye, ¿y cuál es la recuperación del niño una vez que ya se haga la descompresión? Pues varios estudios mencionaban que pues no se sabe tanto cuál es el impacto que tiene esta derivación, pero obviamente o sea, se sabe que si no lo dejas, pues puede ser mortal para la vida del niño. Y obviamente termina en menos líquido cefalorraquídeo y listo. Si lo dejas, si lo dejas, la cabeza va a seguir creciendo, 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 al grado que el cuello no pueda sostenerla. Tú vas a tener un niño postrado por siempre y a la larga va a haber que derivar si no se muere. La derivación externa se utiliza cuando hay infección agregada. Entonces, cuando hay ventriculitis, que es la infección de los ventrículos, la ventriculitis, pues no se puede poner una derivación peritoneal porque mandaría todas las bacterias hacia peritoneo y entonces provocaría una sepsis. Entonces se pone temporalmente hasta que se curan los ventrículos, o cuando hay una válvula que se infecta porque por alguna razón, pues un mecanismo cerrado, de repente se puede infectar y puede ser que sea por vía hematógena, ¿no? Que tuviera alguna diarrea, alguna rinitis o faringoamigdalitis y se contamina la derivación y se infecta y eso acaba en ventriculitis. Entonces se retira la válvula, se coloca una derivación externa durante un tiempo mientras cura y luego se reinstala la derivación nuevamente. También te quería mencionar, y se me pasó cuando nos detuvimos allá en un cuadro donde tienes la tríada de Cushing. Estás arrastrando un error de la clase pasada, que la tiene, una más, acá, que tienes la tríada de Cushing, que tienes hipotensión bradicárnea y alteración del patrón respiratorio. Es hipertensión. Sí, cierto. Y también recordar que la tríada de Cushing la vamos a ver en los casos severos, son previos al enclavamiento. Entonces, o sea, cuando hay una tríada de Cushing, es que ya debe de haber alguna manera de descomprimir. Quizás una forma rápida sería una derivación externa o simplemente un drenaje por punción rápida a través de los ventrículos cuando son lactantes. Cuando no son lactantes, entonces es una cirugía de emergencia por parte de un neurocirujano, porque si se quedan con la tríada de Cushing varias horas, la muerte es inminente. La tríada de Cushing también se ve en adultos, no es exclusivamente de niños, es cualquier hipertensión endocraniana. Así es, doctora. Y, a ver, gracias por la corrección de la presión arterial. De verdad, muchas gracias, no me di cuenta. Y pues nada, estas son mis bibliografías. Y vamos a pasar ahora a las preguntas. Entonces, yo les voy poniendo las preguntas y ustedes, el que guste, puede participar. La pregunta no es de sí, no es de no. Me gusta porque es un poco, son abiertas y vamos a ver qué tal ustedes comprendieron el tema. Ahí les va. La primera es la principal. Defecto. Sí. Defecto del tubo neural en México. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Y por qué sucede? Son 3 preguntas, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que estás mencionando? ¿Y por qué se da eso? Es la espina bífida. ¿Mande? Es la espina bífida. No escucho, discúlpame. ¿Quién eres? Alfonso, espina bífida. Sí. ¿Y qué es eso, Alfonso? Pues es un defecto. Bueno, te voy a decir primero por qué sucede, ¿no? Ay, ¿qué es? Sucede por un defecto en el cierre
del tubo neural durante pues, la etapa de embrión, principalmente bueno, se cree que es principalmente por falta de vitamina 9. Y C, pues hay como una falta de tierra de las vértebras, entonces por lo tanto puede suceder una protrusión de las meninges, o bueno, también puede ser que sea la oculta, que no protruya nada, pero digo, puede ser meninges o se me fue el nombre, del tejido nervioso, pues, la médula espinal. Dijiste Eres una palabra novela, no, Sí, novela ok. se habló. Ok. ¿Ibas a decir algo, Jorge? Sí, rapidísimo. Está bien lo que dijo. De hecho, la principal es ese. Y esperaba que igual que dijera mielomeningocele y que se da, por ejemplo, por la producción del tejido nervioso, a comparación del meningocele, que nada más es de las capas de la dura madre, de aracnoides, y sucede por lo que dijo él, que está perfectísimo. Y pues obviamente, nada más como comentario, no es que se crea no es que se crea, ¿no? Porque mencionaste igual, se cree que es por la deficiencia de vitamina B9. Ojo, nada más es un comentario, no, estoy atacando al comentario. No se cree, sino que se sabe por estudios que hay correlación de que una deficiencia puede y podría más que nada, no es una seguridad, pero podría estar asociado con defectos del tubo neural, no solamente con espina bífida, sino con todos los que ya vimos. Entonces, eso solamente es uno, pero ya vimos que es poco conocido, como mencioné, y poco, o sea, muy estudiado, pero hay tantos factores genéticos, ambientales y todo, que al final de cuentas, pues, una de las cosas más importantes es lo que viene a continuación, y es la segunda pregunta. O sea, es un riesgo alto, pero no llega al grado de causalidad. Sí, nada más era un comentario para tener en cuenta. La segunda pregunta es, ¿medicamento útil en la prevención de defectos de tubo neural? ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? ¿Y a qué persona se lo darías, no? ¿A qué dosis y por cuánto tiempo? Es el ácido fólico, creo. Creo que funciona como mecanismo para el desarrollo de las purinas y pues se las daría a las mujeres embarazadas que pues o a las personas que planean embarazarse. Decía 3 meses previos y posteriores y punto 4 miligramos, creo. Buenísimo. Sí, es eso. 100. Ok, tercera pregunta y la última. Principales tipos de hidrocefalia. Y menciona 2 signos o síntomas que te harían pensar en eso. Claro, no es que lo vais a diagnosticar con eso, pero ¿qué te haría pensar en eso? ¿Cuál sería su relevancia de diagnosticarlo y atenderlo de manera pronta, oportuna? A ver, está Jesús Cuchín, ahí por allá. Javier Duarte. Ana Beatriz. Serían la comunicante y la no comunicante. Y pues daría síntomas como
eh, abombamiento de las fontanelas, hidrocefalia, letargo, lo que el signo de la puesta de sol, igual, y pues el hecho de no atenderlo, pues podría causar retraso mental y atrofia cortical, por ejemplo. Perfecto. Pues ya está. Sería todo por mi parte. Doctores y doctoras. Listo. Las cráneo, las de cara, quedaron en el otro, o sea, lo que te tocó a ti ya terminaste, ¿no? Sí, doctora. Entonces quedan lo del labio Mencionó, paladar hendido, la craneosinostosis. ok. O sea, ok. Sí, Lionel, que era el que le iba a exponer hoy, pues le comenté que se quedó sin luz y le voy a comentar a él. Por si, no sé si habrá agregado los de deformaciones del paladar y del labio, pero por cualquier cosa se lo comento y en la próxima clase lo va a exponer él. Es que estas son muy frecuentes en nuestro medio, las de paladar y labio. Sí. Ok. Yo le comento, doctora. Entonces, la siguiente clase es hasta el 8, ¿no? De abril. Es jueves, hasta el próximo jueves, no mañana. Así quedamos, ¿no? Sí, doctora. Sí, es 8 de abril. Sí. Después, el 8 de abril, pues vamos a ver dos temas. Vamos a ver terminamos lo de las malformaciones del sistema nervioso, que más bien no es del sistema nervioso, son craneofaciales. Y vemos lo de las infecciones de vías urinarias. Doctora, ¿no había quedado, perdón, el lunes y el martes, el 5 y el 6 de abril? No, ustedes me dijeron que era jueves y viernes. Terminábamos No, doctora, sí, sí le dijimos lunes y martes. lunes y martes. Bueno, el martes yo no voy a poder porque ya tengo un compromiso para el martes. A ver, déjenme ver la hora. A lo mejor sí, déjenme ver si lo tengo por acá anotado. Entonces vamos a tener lunes y martes de la otra semana, ¿no? Y los otros 3 días libres. Entonces me confundí. No voy a poder. Es que no tengo. A ver, permítame un momentito. No sé dónde dejé el papel de